bajo la lógica de los bienes estatales, si la SBN entiende desde el catastro que ella maneja que toda esta área es de libre disposición del Estado, naturalmente este pedazo podría estar inmerso en otro tipo de proyecto. Por ejemplo, la SBN desafecta, se la transfiere al Ministerio de Justicia, quien tiene un proyecto de construir un penal aquí, ¿no? Y lo hace, pero afectando un derecho preexistente. La discusión nuevamente será, ok, este privado no es dueño del terreno. Si no extrae aquí, podría construir ahí. Pero ya el Tribunal Constitucional nos ha dicho claramente que cuando el Estado transfiere a un privado una concesión respecto de un terreno, el derecho que tiene el expectaticio, el derecho que ejerce ese privado respecto al terreno, no puede ser perturbado a través de otro tipo de manifestaciones de la administración. Vamos a ver el caso de un amparo, una norma, en donde el Tribunal Constitucional declaró inaplicable la ordenanza hecha por una municipalidad que, digamos, pretendía generar un desarrollo urbano por sobre el derecho de una concesión. ¿Ya? Y en este caso podemos ponernos en innumerables situaciones. Pasa también que la SBN desafecta el terreno, ¿sí? Se lo pasa al Ministerio de Energía y Minas, quien empieza a desarrollar en esta área, ¿sí? Que puede incluso superponerse de forma mucho más grande, ¿no? Empieza a desarrollar un parque eólico, ¿no? Porque, digamos, dentro de la política nacional está un poco cambiar el tipo de origen de generación de energía renovable. Entonces pasa también. En estos supuestos, la SBN es central, porque es, digamos, la entidad del Estado llamada a desafectar los bienes del dominio público para generar, digamos, el flujo de proyectos adecuados. Pero eso debe ir de la mano con todo un sistema de catastro adecuado, que no nos, digamos, ponga en situaciones en donde derechos preexistentes son posteriormente perturbados a través de disposiciones y desafectaciones desde el Estado. ¿Ya? ¿Qué otra característica es propia de este tipo de bienes? La inembargabilidad. Y eso diferencia los bienes de dominio público con los bienes de orden patrimonial. Cuando hablamos, por ejemplo, en el contencioso administrativo, una administración pública puede ser embargada de sus bienes para cumplir con las decisiones del juez, no se refiere a los de dominio público, ¿no? Nos queda clarísimo ello, sino únicamente a los bienes de orden patrimonial, que pueden ser muebles e inmuebles, ¿no? Toda entidad pública, ¿sí?, ejerce propiedad sobre ciertos bienes, terrenos, edificios, y estos no calzan dentro de la lógica del dominio público, sino más bien dentro del tipo de bien estatal patrimonial. Un poco para desarrollar aún más el tema de titularidad, el artículo 73 de la Constitución, ¿sí?, regula los aspectos básicos de estos bienes que podemos llamar temaniales, ¿no? Estos bienes que gozan de protección especial por parte de nuestro ordenamiento. Ahora, digamos, el concepto de dominio público propiamente, como bien de dominio público, no es desarrollado por la Constitución, sino más bien a nivel normativo, reglamentario, es que la administración ha generado una serie de reglas en cuanto a los bienes y al régimen de comercio jurídico privado y su ejecución respecto a los bienes de dominio público en algunos casos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿No? Oh. Ahora, también es importante decir que el artículo 66 de la Constitución consagra una titularidad estatal respecto a los recursos naturales, que es más o menos lo que decíamos aquí, ¿no? Era una práctica, o es una discusión harto compleja a nivel de derecho minero, por ejemplo, el llegar a concebir cómo es que los recursos naturales se transforman como algo soberano del Estado cuando están dentro de la tierra, pero pasan a ser propiedad del privado una vez que son extraídos, ¿no? Y todo va dentro de esta teoría que hemos venido explicando hasta ahora. ¿Ya?
Ahora, es importante tomar en cuenta que el artículo 73, en concordancia con el 66, establece una necesaria reserva de ley para que los poderes públicos estatales, en especial el legislador, nos dice, decidan acerca de las posibles modalidades para poder aprovechar económicamente estos recursos por parte de los particulares. Y ahí sí vamos a entrar en una gama de manifestaciones de la administración para permitir al privado el aprovechamiento económico de los recursos. Y en ese sentido podemos mencionar licencias, autorizaciones, contratos de concesión. Todas estas manifestaciones que permiten a la administración destinar los recursos del Estado de forma coherente con la norma, permitiendo a los privados realizar las actividades que les correspondan a cada uno y dejando en el Estado toda la práctica de control, supervisión e incluso la posibilidad de retorno o reversión de estos derechos que se dan. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Viene quedando claro? Lo que pasa es que el tema del bien de dominio público es un poco... Sí. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí? Se advierte claramente la distinción de bien de dominio público o el patrimonial, porque es importante que quede claro eso para cuando veamos contencioso y cuando veamos contrato administrativo. ¿No hay ninguna pregunta al respecto? ¿No? Ok, digamos, los bienes también están sujetos a un tema de adquisición, transmisión y cesión a través de los vehículos que hemos mencionado hasta este momento. El procedimiento natural de afectación es algo que ya hemos mencionado. Desafectación como única salida. Sí. Una pregunta, tú mencionaste que el Estado es el propietario de todo ese terreno y el privado de repente es el titular registral, ¿algo así dijiste? Lo que sucede es que vamos a ponernos en un caso complejo, ¿ya? Que complejiza un poco más el tema. Este es un terreno del Estado, ¿cierto? Pero a través de un contrato, y vamos a poner algo más complejo, ¿ya? Un contrato ley. Se transfiere a un privado un área de concesión, ¿ya? La discusión dentro del derecho minero es la siguiente. Sobre este terreno, ¿qué derecho ejerce el privado? Propiedad. ¿Perdón? ¿Ejerce derecho de propiedad sobre este bien? Concesión. Uso. ¿No? El problema viene que cuando hablamos de contrato ley, en algunos casos, ¿sí?, se le daba el derecho, ¿cómo llamaba el contrato ley esto? Como que un derecho primero, o un derecho principal sobre el terreno, ¿ya? Pero dentro de la teoría del derecho minero, por ejemplo, de extracción minera, los bienes que están dentro de este terreno, el terreno propiamente, pertenecen al Estado. Lo único que hace la concesión es otorgar el derecho de extracción y uso. No hay un derecho de propiedad sobre el terreno, ¿ya? Pero en algunos casos, por cómo fue planteado el contrato ley, eso generaba una mayor confusión. Porque lo que buscaba un contrato ley que era pues, generar una serie de garantías de tal forma que el privado sintiera que estaba sumamente seguro con su derecho en esa área de funcionamiento. Contrato ley que además viene acompañado de otro tipo de seguros como estabilidad, pero eso es otra cosa. Entonces, al momento en que el privado realice extracción en esta área correspondiente, naturalmente realiza extracción de recursos naturales. Recursos que son de quién? Visto de arriba del Estado. Pero que una vez extraídos pasan a ser de dominio del privado. El privado puede venderlos, puede transformarlos, puede hacer posterior. ¿Cuál viene a ser el tema aquí? Si viene una entidad del Estado y emite una ordenanza
o emite una disposición normativa o una disposición administrativa que le quite este pedazo al concesionario, ¿no? Al privado, le quite ese pedazo. ¿Estamos hablando de expropiación? ¿O de qué? ¿Por qué no podríamos hablar de expropiación? Porque no hay propiedad. Bueno, esto que nos parece tan claro, el Tribunal Constitucional, a través del voto singular del doctor Landa, ¿sí?, se concluyó de que sí hay expropiación indirecta. Lo llama así. Y les voy a pasar la sentencia para el Tribunal Constitucional para que ustedes puedan evaluar cuál fue la posición. No hay expropiación, porque no estamos hablando propiamente de propiedad, sino únicamente de un derecho de uso, ¿sí?, que permite al privado gozar del recurso, más no del terreno. Hace posible, por ejemplo, que el Estado advierta que en este caso el privado realiza la actividad de extracción en todo este terreno y pueda pedir una, digamos, porción de servidumbre para, por ejemplo, desarrollar, no sé, pues, un proyecto portuario muy cerca de la concesión o sobre la concesión. Lo puede hacer, ¿de acuerdo? Pero eso no significa, y eso no vuelve expropiatoria la decisión, porque no estamos hablando de propiedad. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero digamos, lo natural es que cada una de las, digamos, hectáreas que no tienen dominio privado en nuestra nación estén sujetos al régimen de dominio público. Para que el Estado pueda echar mano de estas extensas, no sé, pues estos extensos terrenos de naturaleza pública, tiene que iniciar un proceso de desafectación. Y eso lo hace la SBN. Y destina, ¿sí?, a quien corresponda el derecho correspondiente para realizar las actividades o proyectos que se tienen en cartera. Disculpa, sí, una consulta. Pero en realidad este tipo de situaciones se dan en la práctica. Porque si hay un contrato de ley, o sea, un privado celebra un contrato, se entiende que es un, digamos, es un mecanismo que te va a dar una cierta estabilidad o que va a permitir que tú puedas ejercer tu derecho de manera regular en el tiempo, ¿no? Y si eso es posible, luego que se desafecte por una decisión del Estado, una porción de terreno que le ha sido dado en concesión a un privado, entonces parece como un tanto contradictorio, ¿no? Porque un privado no va, obviamente va a contratar, ¿no?, corriendo ese riesgo, ¿no? Ahora, lo que viene sucediendo es que... Pero la pregunta es, ¿eso es una decisión unilateral? No necesariamente. Tiene que tener, por ejemplo, ¿sí?, un acuerdo o un convenio separado con el privado. Lo que viene sucediendo, ¿sí?, es si escenarios de perturbación respecto a los derechos de concesión de algunos privados. ¿De qué forma? El problema principal que se tiene al respecto es: tienes derechos de concesión que no se condicen, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlos dentro de los dos problemas principales que existen. Un derecho de concesión que le das a un privado y dentro del catastro, pues, minero, registral, ¿no? Y otro, el catastro propio del Estado respecto de ciertos territorios. Entonces, como no haces el match, el Estado viene y desafecta este pedazo. Tú te enteras por el periódico, el diario peruano, revisando, de que de repente al Ministerio de Justicia ya se ha iniciado la idea de construir aquí un penal. Y tú como privado te enteras por el periódico. Nadie te llamó, nadie te preguntó, porque no hay este match adecuado entre el catastro, por ejemplo, minero o el registro nacional. Y pasa al revés, en contra del Estado también. ¿De qué forma? Tienes aquí un derecho de explotación petrolera y tienes aquí algo así. Ha pasado. ¿Por qué? Porque naturalmente, cuando digamos, dividen, vamos a ver, una porción de terreno, lo que se hace es una división de todo el terreno, dentro de la posibilidad de desarrollar actividades de
hice, por ejemplo, con el catastro de zonas naturales protegidas, zonas, digamos, de libre disposición del Estado, ¿no? Que todavía el Estado mantiene como libres, que respecto a las cuales puede generar algún tipo de proyecto o dar y desafectar a las entidades que correspondan. Pero esta problemática es de todos los días, ¿sí? Derechos de concesión dados a través de contratos ley, derechos de concesión que se dan a través del vehículo regular, que supone una superposición respecto de otros porque no hay una adecuada coordinación con los otros. ¿Qué ha pasado? Necesariamente la entidad pública, para generar esto, uno, digamos, el privado hace un estudio de su concesión, se da cuenta que en esta porción no realiza actividad alguna él, naturalmente sus estudios de exploración y explotación le dicen, oye, acá no hay mucho mineral, y lo que hace es ceder a la entidad pública lo que corresponde. Pero díganme, una minera que en este pedazo tiene el 80% de su producción, ¿lo va a ceder? No. Y es lamentablemente que situaciones en donde la privada se entera del procedimiento de desafectación, otorgación del proyecto cuando ya esto está avanzado y no se le da oportunidad para poder decir lo que en cuanto a su derecho le corresponde. Digamos, son varios de los problemas que se vienen atravesando en el hecho de poder calzar adecuadamente y concordar, ¿sí?, bienes de dominio público con derechos preexistentes. Incluso existe una norma, ¿sí?, hace algún tiempo atrás, en donde se buscó que a nivel minero, por ejemplo, los derechos preexistentes impidieran a los municipios generar zonas de desarrollo urbano.